Hola, Hola, Etienne, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, Gusto verte de nuevo. igual. Qué maravilloso instrumento este. ¿Qué sonido podría tener? Es que vamos a ver eso. Es un instrumento que está hecho únicamente con dos tambores de acero. Son dos, el fondo del tambor. Eso antes era una superficie plana y fue trabajado solamente con martillo hasta hundir el metal, el acero, hacer, se podría decir, casi una escultura. Y entonces yo creo que es interesante tal vez que imaginarse justamente un poco qué sonido podría tener el instrumento como ese. ¿Será que te va a sonar como un timbal? Como suena, dice más o menos así. Veamos. Buenísimo. Y bueno, esto se llama el steel drum, ¿cierto? Se llama steel drum. En castellano sería como... En castellano, bueno, el nombre del instrumento en general es steel drum y pasa de un país al otro, sigue llamándose steel drum. Pero acá el nombre es un poco difícil. ¿Por qué steel drum? ¿Por qué se llama steel drum? Porque steel en inglés significa acero y drum tambor. Entonces es un tambor de acero, así el nombre. Acá también la gente le dice, allá en Trinidad y Tobago, de donde viene el instrumento, la gente le dice pan, P-A-N, pan. ¿Qué significa pan en inglés? Como sartén o olla. Como sartén, como Sí. olla. Por eso. Y quiero contar un poco, una breve historia de los orígenes del instrumento. El instrumento nace al final del siglo XIX. Nace con una ley que prohíbe a la gente de Trinidad y Tobago, que son dos islas, que es un país que está justo al norte frente a Venezuela, en el Caribe. Entonces empieza al final del siglo XIX con una ley que prohíbe a la gente el uso del tambor de cuero. La gente tocaba tambores. Entonces, ¿Y eso por qué? Por una... bueno, será por razón de ruido, y una de cosa bulla. que eso tal vez no ha cambiado más de un siglo después. Claro. Será por razón social, que el tambor también a nivel cultural y a nivel social tiene un papel muy importante que une a la gente. Entonces, si al momento hay posibilidad de rebelión social, el hecho de suprimir el tambor también puede tener consecuencias simples, digamos que la gente se queda sin eso, entonces con un elemento importante menos. Entonces, por distinta razón, digamos, entonces prohibieron el tambor de cuero. Entonces la gente se fue ocupando otros materiales, y entre otros el tambor de acero. Pero lo que ocupaba al principio era un tambor. ¿Y por qué el tambor de acero? Eso es importante, porque en Trinidad y Tobago había petróleo. Había petróleo, entonces la gente ocupaba el tambor de petróleo pegándole. Y de pegarle, el tambor empezó a hundirse. Y entonces como que de ahí los sonidos empezaron a cambiar. Se dieron cuenta que dentro de un mismo tambor se podría lograr a tener dos sonidos, ver tres sonidos. Entonces la gente que había descubierto eso empezó ahí a pegarle, a trabajar el tambor y empezó entonces a formar un instrumento de 3 notas, 4 notas. Y llegó un momento en que prohibieron el uso de ese tambor como instrumento. Pero la gente que había descubierto la posibilidad de hacer instrumentos de música, siguió trabajando con eso en forma escondida, en un barrio que se llama El Lavantil, en Trinidad y Tobago. Y pasaron los años, llegó 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento hubo una alegría que fue mundial, que también llegó a Trinidad y Tobago. Y la gente salió a la calle a festejar el final de la Segunda Guerra Mundial. Y los que habían trabajado también salieron con el instrumento, que han trabajado sobre ese instrumento, pero un instrumento que ya tenía 20, 30 años más, o sea, mucho más desarrollado. Y de ahí hubo un gran concierto
Y durante ese concierto hay un personaje que se llamaba, porque ya murió, Winston Spry Simon, y frente a todo el pueblo de Trinidad y Tobago interpretó dos temas. Uno que fue el God Save the Queen y otro que era un preludio de Juan Sebastián Bach. Y ese tema yo se lo voy a Bienvenido. tocar. Gracias. ¿Y Etienne, cuántas notas tiene ahora? Tiene, bueno, eso según los instrumentos, porque el steel drum es una familia de instrumentos que se puede comparar un poco como los bronce, que van de instrumento muy agudo a un instrumento muy bajo, que estos instrumentos que se encuentran en las bandas. Entonces, el steel drum es en particular que se llama doble segundo, más adelante de aquí a una media hora, 45 minutos, van a escuchar otro que se llama el tenor. Ese en particular tiene 17 notas acá y 17 notas acá. El 17 más 17 son... Son 17 más... 34 notas. O sea, tengo en los dos, entre los dos tengo 34 notas. Pero hay un instrumento, justamente el tenor, que vamos a ver más adelante, tiene 12 que son 24 más 5, 29 notas en un solo tambor. Entonces, que es el instrumento el más agudo. Y el más bajo, que será el bajo, justamente el que es un tambor entero, porque necesita resonancia. Entonces, más resonancia, entonces el cuerpo del tambor no está cortado y adentro tenéis solamente 3 notas. O sea, se puede decir que el steel drum va de instrumentos que tienen de 3 notas a 29 notas. Y normalmente hay bandas de steel drum, ¿cierto? Sí, que se llama steel band, la banda de steel drum. Y es algo muy diferente de lo que suena, de cómo suena un instrumento. El steel band son bandas que puede ir de 4, 5 instrumentos hasta más de 100 instrumentos. Y 100 instrumentos, 150, una vez he tocado una banda de 150 instrumentos, entonces eso es un instrumento, 2 tambores. Entonces 150 instrumentos, había más o menos 400 ollas, una olla, 2 ollas, había 400 ollas en el escenario. Era fuego, mucho fuego, mucho fuego. El Felipe que pasa por allá. Etienne, ¿quieres tocar un tema, otros temas que has estado trabajando? Sí, quizá sí. Porque una fusión, yo sé que haces también, ¿no? Yo saqué, digamos, saqué el instrumento de su contexto tradicional, o sea que el contexto tradicional justamente es el conjunto, es el steel band,
Y son, ¿cuánto? Como más o menos 15 años, 20 años que trabajo intentando, digamos, ver qué puedo hacer con el instrumento, ocupar otro tipo de música. Yo soy francés, entonces también me gustan algunas canciones francesas, entonces voy a interpretar una. Dale. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour te reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie une cocotte en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne peut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour te reconstruire, je l'aime à mourir. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Gracias. Y entonces has aplicado este tambor también a otra música como la chilena, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de tocar con chinchineros, no sé, con cueca? chinchineros no, pero y sería una cosa que me gustaría mucho porque he tocado con mucha gente de distintas culturas, con muchos instrumentos distintos y buscando siempre la manera de mezclar el instrumento con otros sonidos, con poder ir del piano, guitarra, pero también he tocado con didgeridoo, por lo que conocen que un instrumento de Australia, claro, que es un tubo así que se... Entonces buscando la manera cómo mezclar dos instrumentos bien poco conocidos, bien diferentes, y de todas maneras la música siempre tiene la posibilidad de juntar los sonidos, solamente hay que buscar un poquito. Y también de culturas. De culturas, sí. Siendo francés, tocando un instrumento de Trinidad y hablando en Chile y hablando de instrumentos de Australia también. Sí. Bueno, ¿te gustaría tocar otro tema de este tipo de fusión que has hecho? Sí. Quizás un poco más cercano a lo que estamos. Sí, digamos, estamos en Chile, entonces yo toqué un tema francés y canté un tema francés. Claro. Entonces ahora voy a tocar y cantar un tema chileno de un cantante autor que me gusta mucho. Dale. Que se llama Víctor Jara. Y ese tema lo dedico a mi hijito chiquitito, digamos, a todos los niños, pero a mi hijito chiquitito que va a cumplir 2 meses el martes, que se llama Teo, que es muy bonito, muy lindo. Entonces, para todos los niños del mundo, pero por supuesto
para un niño especial, el que llevo en mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barranca, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusano, y abramos todas las jaulas para que vuelan como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Etienne, ¿estás dando clase ahora? ¿Haces algún proyecto para que los chilenos conozcan más este instrumento que no es tan conocido acá en este país? Digamos, de dar clase sería para mí un encanto. Es un sueño que en Francia yo hacía clase en un steel band, o sea, dirigía una escuela, la primera escuela que nació en Francia. Hacía clase entonces de steel band, la orquesta. Y acá me encantaría. Lo que pasa es que es un instrumento que es muy delicado. Entonces, para dar clase necesitaría que la persona tenga su instrumento. Porque para mí el steel drum es un poco como, lo que dicen acá, es un poco como la Copa Libertadores. Se mira, pero no se toca. Porque es muy delicado, hay que afinarlo regularmente. Acá en Chile nadie sabe afinarlo. Entonces estoy intentando desarrollar un proyecto, pero hasta ahora no ha funcionado muy bien. Se ha encontrado con distintos problemas, pero todavía tengo esperanza, tengo fe que algún día va a resultar de lograr iniciar la fabricación de este drum en Chile. Yo conozco todas las etapas de la fabricación. Primero se trabaja el tambor, se martilla el fondo del tambor, se hunde el tambor, se hunde, digamos, la parte del fondo del tambor. ¿Y tú harías eso? Yo sé hacerlo, la cosa que yo conozco la teoría, porque después es un trabajo muy meticuloso, muy preciso, y cada error en cada etapa del trabajo
va a generar después, va a tener incidencia después en el sonido del instrumento. Entonces es un instrumento que es bien complicado hacerlo, no es es posible, pero se necesita de una persona que tenga bastante energía para hacerlo, mucha paciencia para hacerlo, de trabajar. Y yo me dedico más al tocar que a fabricarlo. ¿Y hay otra persona también o tú eres la única persona? No, hay una persona digamos, que lo toque o que esté metido en el proyecto. Que está tocando. Hay una persona en el norte, un amigo, un hermano en el Valle de Elqui que se llama Alejandro Guerrero, con el cual hemos trabajado bastante y él tiene instrumento. Entonces él lo toca. Después yo sé que hay un profe de la Chile, me parece, que tiene un instrumento, no sé si lo toca. Y si no, que yo sepa, no hay otro acá en Chile, todavía, pero yo creo que en algún momento van a aparecer. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más. No hablamos de cuántos años has tocado, cómo te acercaste al instrumento. Yo vengo de otros instrumentos, digamos, yo empecé chico a tocar el piano. Después dejé el piano, volví al piano, volví a dejar el piano, volví a volver al piano. O sea, como un niño que descubre un instrumento que le gusta, no le gusta, que prueba. De ahí pasé a la percusión africana, estudié percusión brasileña, estudié percusión cubana. Y llegué a Chile, estudié vibráfono, marimba. Y ahí me acerqué, fue en Brasil que me encontré con el sonido del instrumento. Y de ahí volviendo a Francia fue casi maravilloso, digamos que yo buscaba el instrumento se presentó a mí, digamos, muy rápidamente. Y de ahí no lo dejé, eso fue hace 15 años más o menos. Y una última pregunta, Etienne. Si hay alguna banda o algún artista en general que te gustaría recomendar, si a alguien le gusta el instrumento, quiere escucharlo, buscarlo por internet. Bueno, aparte de buscarme a mí, por supuesto, sí, porque también es un trabajo, si no, sí, pues hay distintos instrumentos. Podría decir, por ejemplo, de buscar una persona que se llama Andy Narell, que toca ese instrumento al nivel de steel band, de buscar un steel band que se llama, hay uno que se llama Pan A Panamé sería, se puede buscar, hay un otro muy famoso, muy excelente, que se llama Renegades. Pero yo creo que alguien que está interesado con el steel drum puede ir en internet y buscar steel drum y se va a encontrar con una gran cantidad de posibilidades. Sí. Buenísimo. Bueno, Etienne, muchas gracias por venir. Me están diciendo que tenemos que cortar el tiempo. ¿Ya? Así que no sé si quieres terminar con otro tema o si vamos a... si hay tiempo de tocar otro tema, no sé. Yo sé que vas a tocar Si hay tiempo de tocar otro tema, me tienen que decir. Sí, ya. Entonces dale. Voy a terminar justamente con una fusión entre el instrumento con ritmos africanos, ocupando frase rítmica africana y melodías orientales. Un tema mío que se llama Al Sahara. Ya, gracias. Gracias a ti.
Gracias. Gracias. Chao.